El alprazolam es un fármaco perteneciente a la familia de las benzodiazepinas, la familia de los nombres comerciales terminados en sufijos AM, lormetazepam, bromazepam, midazolam, el propio diazepam. Aquí podemos encontrar la estructura y conformación química dimensional del alprazolam, donde observamos la estructura básica de todas las benzodiazepinas. Pero lo que diferencia al alprazolam del resto de la familia benzodiazepínica es la presencia de un anillo triazol muy importante. Es la característica más importante del alprazolam. Y el alprazolam lo podemos encontrar bajo muchísimos nombres comerciales, dependiendo del fabricante. Por ejemplo, uno de los más conocidos es el nombre comercial de Trankimazin. Las indicaciones más habituales del alprazolam son casi las mismas que para todo el grupo de las benzodiazepinas, pero hay ciertas diferencias entre cada fármaco de la misma familia. Por ejemplo, el alprazolam lo podemos utilizar para los estados de ansiedad, para situaciones de angustia o, por ejemplo, de agorafobia, es decir, ansiedad por angustia. También se utiliza para el tratamiento del insomnio o para paliar los efectos del insomnio. También se utiliza en el estrés, por ejemplo, el estrés inducido por la ansiedad. Y por último, también es un fármaco bastante utilizado en los ámbitos geriátricos, es decir, en geriatría, en la tercera edad. Aunque es muy importante recalcar que el alprazolam, al igual que toda la familia de las benzodiazepinas, son fármacos que, si podemos evitarlos en la administración a nuestros mayores, muchísimo mejor, debido a la cantidad de precauciones y efectos adversos, así como interacciones que tienen las benzodiazepinas con el resto del abanico farmacológico. Así que siempre muy importante, hay que cuidar a nuestros mayores y, a poder ser, evitar administrarles dosis de alprazolam y del resto de la familia de las benzodiazepinas. El alprazolam, al igual que el resto de la familia de las benzodiazepinas, posee unas contraindicaciones por las cuales no podemos administrárselas a ciertos pacientes. Por ejemplo, una de ellas es la propia alergia al alprazolam y a derivados de las benzodiazepinas, en general a la familia de las benzodiazepinas. Tampoco se debe utilizar en la insuficiencia respiratoria agudas, también en las de tipo crónicas, y por ejemplo en la apnea, así como también en la apnea del sueño, por la inducción de una depresión respiratoria. Tampoco la podemos utilizar en la insuficiencia hepática grave debido al metabolismo que sufre el alprazolam en el cuerpo. Por supuesto, tampoco podemos utilizarlo en alcoholismo. Recordamos que el alcohol es un potenciador en combinación con la benzodiazepina. Aumenta su efecto terapéutico. Así que es muy importante separar el alcohol del alprazolam. Y si podemos evitar la ingesta del primero, mucho mejor. Y por último, tampoco podemos utilizar el alprazolam en afecciones musculares que causan debilidad, por ejemplo en la miastenia gravis, así como también debemos de tener en cuenta ciertas precauciones en la administración del alprazolam, por ejemplo en pacientes en drogodependencia. Si podemos separar las drogas del alprazolam y en general las benzodiazepinas, muchísimo mejor. También precaución en su administración en la insuficiencia respiratoria aguda y en la insuficiencia hepática leve. Recordamos que la insuficiencia hepática grave no se administra. Bien recordamos que las benzodiazepinas son fármacos que pueden causar tolerancia muy importante. El cuerpo se acostumbra a ello. Y si dejamos
de darle su dosis de cualquier benzodiazepina, el cuerpo nos va a crear un síndrome de abstinencia. Así que mucha precaución con la tolerancia. Así como también hemos dicho antes que el alprazolam, al igual que el resto de las benzodiazepinas, son fármacos muy utilizados en geriatría, aunque siempre hay que cuidar de nuestros mayores. Tampoco hay que tener cuidado en la administración de alprazolam a menores de 18 años. Y muy importante, aunque es un fármaco que se utiliza mucho en psiquiatría debido a sus propiedades ansiolíticas, mucha precaución en la administración del alprazolam en estadios de depresión y pacientes que están en riesgo de suicidio. Hay que vigilarle mucho la dosis que se le da. Y finalmente decir que al ser un fármaco perteneciente a una familia, en este caso las benzodiazepinas, que suelen causar tolerancia y síndrome de abstinencia cuando cesamos en su administración, se recomienda una retirada del fármaco de tipo gradual, es decir, vamos a ir bajando la dosis o espaciando las tomas hasta que el cuerpo ya se deshabitúe de la administración de cualquier benzodiazepina, por ejemplo, en este caso, del alprazolam. El mecanismo de acción del alprazolam es bastante complejo, un tanto lioso, y todavía no está del todo claro cómo actúa dentro del cuerpo, pero lo que sí sabemos es que el alprazolam actúa a nivel de acción del sistema nervioso central, donde es un compañero, es un agonista de los receptores GABA, es decir, los receptores sinápticos del neurotransmisor GABA, muy presente y muy común en la sinapsis del sistema nervioso central. ¿Qué quiere decir que es agonista? Que ayuda a la unión del neurotransmisor GABA en sus propios receptores, abriendo los canales de la sinapsis y favoreciendo el traspaso de neurotransmisores GABA entre las neuronas. La vía de administración más usual del alprazolam, debido a su forma de presentación farmacéutica, suele ser la vía oral, tanto también por vía de sonda nasogástrica. El alprazolam se presenta en comprimidos que suelen ser de 0,25 miligramos, 0,5 miligramos, 1 miligramo y 2 miligramos. Y también se presenta en forma de gotas, donde encontramos la dosis de 0,75 miligramos por mililitro. La posología más habitual del alprazolam en cualquiera de sus aplicaciones terapéuticas es para la ansiedad y estados de ansiedad bruscos y generalizados en 0,25 miligramos o 0,5 miligramos cada 8 horas y su equivalente en gotas, de 10 a 20 gotas cada 8 horas. Para los estadios de ansiedad producidos por trastornos del pánico y trastornos de angustia, como por ejemplo en la agorafobia y algunos trastornos de depresión inducidos por la ansiedad, administramos una dosis algo mayor, 0,5 miligramos o 1 miligramo cada 8 horas y el equivalente en gotas, 20 a 40 gotas cada 8 horas. Y esta dosis también se suele utilizar para el insomnio, la cual se suele administrar unas horas antes de dormir, por ejemplo, 1 o 2 horas antes, para que dé efecto, para que le dé tiempo a hacer efecto al alprazolam. Luego, para el estrés, tenemos que usar una dosis que normalmente se tiene que valorar por el cuadro facultativo, sea por el médico de cabecera o por el facultativo especialista, por ejemplo, el psiquiatra. Y
también decir que para la geriatría, es decir, para la tercera edad, utilizaremos una dosis mínima. Por ejemplo, 0,25 miligramos cada 8 horas o el equivalente de 10 gotas cada 8 horas. Recordando que para la tercera edad, debido a las contraindicaciones y a las precauciones que hay que tener con el alprazolam y la posibilidad de desarrollar efectos adversos, siempre en las personas mayores de la tercera edad administraremos la mínima dosis satisfactoria. Es decir, si a un abuelo le podemos reducir su estado de ansiedad o su estado de agitación con una dosis de 0,25 miligramos de alprazolam, utilizaremos nada más que esa dosis mínima. No se la subiremos a 0,5 ni a 1. Siempre hay que administrar la mínima dosis satisfactoria. El alprazolam tiene una variada compatibilidad e incompatibilidad, así como interacciones de tipo positivas y negativas, con un montón de sustancias, tanto de tipo naturales como de tipo sintéticas, así como también farmacología muy habitual. Para la compatibilidad del alprazolam con el resto de la farmacología sanitaria, recomendamos una revisión bibliográfica, puesto que cada vez hay más estudios y más evidencia científica de la compatibilidad del alprazolam, mientras que hay incompatibilidades del propio alprazolam, de la cual una ya sabemos, que es con el alcohol. Nunca hay que mezclar bebidas alcohólicas con las benzodiazepinas, sea el alprazolam, el diazepam, el normetazepam, el bromazepam, nada. El alcohol totalmente prohibido en la administración habitual de benzodiazepina, así como también no se puede administrar tanto el alprazolam con los depresores del sistema nervioso central. Por ejemplo, otros tipos de inhibidores, como por ejemplo los IMAOs y los ISRS, los inhibidores de recaptación serotonínico. Y también muy importante recordar que el alprazolam, al igual que el resto de las benzodiazepinas, tienen mucha interacción con otros fármacos, tanto de tipo positivos para potenciar el efecto del alprazolam o de otras familias farmacológicas, o con un efecto negativo para disminuir el efecto del alprazolam o de las familias con las cuales interactúa. Por ejemplo, el alprazolam tiene interacción con las familias farmacológicas de los antipsicóticos, con los propios ansiolíticos, es decir, el alprazolam tiene interacción tanto positiva como negativa con el resto de su propia familia benzodiazepínica. También tiene interacciones con los hipnóticos, con los antidepresivos, especialmente con los de tipo tricíclicos, con los anestésicos y también con los antihistamínicos. El alprazolam, al igual que las contraindicaciones y precauciones anteriormente mencionadas, también posee efectos secundarios y reacciones adversas que deberemos de tener en cuenta al instante, por si aparecieran. Por ejemplo, puede provocar depresión, tanto de tipo mental como de tipo respiratoria. También puede producir lapsus mentales, pérdida de memoria, como por ejemplo en la amnesia a corto plazo, así como también puede producir algunos desórdenes de coordinación, como por ejemplo la ataxia y la disartria. También puede producir otros efectos como mareos y dolores de cabeza, en este caso las cefaleas. Luego, una administración prolongada o súbita de alprazolam también puede producir somnolencia, más sueño del que queremos conseguir, y también puede producir estadios de sedación, muy importante en los colectivos de la tercera edad, en este caso en la geriatría. Hay que cuidar siempre de nuestros mayores. También puede producir estreñimiento y dispepsia, por ejemplo, náuseas, vómitos, ardores. Y por último decir que tanto en el embarazo como en la lactancia, el alprazolam está totalmente contraindicado como
el resto de la familia de las benzodiazepinas. Tenemos que valorar el efecto riesgo-beneficio en la administración a pacientes gestantes y durante la lactancia. Finalmente nos queda decir que el alprazolam, al igual que el resto de la familia benzodiazepínica, son fármacos que, aunque se recetan y se consumen muy habitualmente, deberemos de tener en cuenta muchísimo tanto sus efectos adversos como las precauciones y contraindicaciones de la administración de los mismos. Por ejemplo, puede llegar a haber una sobredosis de alprazolam. ¿Cómo podemos revertir nosotros una sobredosis de alprazolam y en general de las benzodiazepinas? Mediante la administración de un fármaco. Ese fármaco es el flumacenilo, el cual lo podemos encontrar bajo el nombre comercial del Anexate. Y también decir que el alprazolam es un fármaco que en diálisis y hemodiálisis no hay datos que nos ofrezcan la posibilidad de que este fármaco sea dializable o no dializable, tanto en técnicas convencionales como en técnicas actuales de reemplazo renal.